Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Em, ya estamos en nuestra séptima clase y todos muy juiciosos. Hoy vamos a comenzar viendo videos. Es una clase con mucha participación. Espero que como siempre interactúen. Bueno, les doy la bienvenida y podemos comenzar. Voy a colocar el primer video. Bueno. ¿Por qué estamos viendo la teoría de los sistemas? Ya les voy a mostrar, les voy a compartir nuevamente pantalla. Listo. Entonces, tenemos en esta clase vamos a ver la elaboración de un plan de acción personal o profesional. Ay, mentiras, esperen. Esta parte no la vamos a ver. Vamos a ver la primera, aplicaciones de enfoque sistémico y neurodiversidad en distintos ámbitos. Buenas prácticas para la inclusión y acompañamiento de personas neurodivergentes. Entonces, lo que estábamos viendo era la teoría general de los sistemas y por qué es tan importante. Es un proceso de comunicación en el cual se transmite información entre un emisor y un receptor con el fin de mejorar o ajustar un comportamiento, desempeño o sistema. Consiste en reintroducir información sobre los resultados obtenidos para optimizar el funcionamiento, promoviendo cambios positivos o manteniendo la estabilidad. En términos prácticos, la retroalimentación puede ser positiva, refuerza conductas o resultados deseables, promoviendo crecimiento y motivación, o constructivista o negativa. Señala aspectos a mejorar para corregir errores o conductas que afectan negativamente, siempre de forma respetuosa y oportuna. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque desde las constelaciones familiares esto también se da. Cuando nosotros hacemos las frases, en ocasiones también pareciera que son negativas, porque cuando se hace mm, la constelación, cuando se está guiando, en ocasiones es muy importante hacer caer en cuenta a la persona como de las cosas que está viviendo y está sintiendo. Y muchas veces, pues no son siempre positivas, ¿sí? Pero va desde la forma como dice acá, no vamos a decirle como, usted sí es que la están barrando, mire su camino, ¿sí? Tiene que orientarse por acá, no, siempre es orientando, guiando, pero quien decide siempre va a ser el consultante, ¿sí? Y es muy importante tener muy clara la teoría de los sistemas, porque en esto es lo que se basan pues las constelaciones familiares, ¿no? Teníamos unos términos, entonces la homeostasis, que es ese equilibrio que necesitamos tener, ¿no? Y que de alguna forma cuando nosotros trabajamos todo el enfoque sistémico, es lo que buscamos, que ese equilibrio se vuelva a dar, se vuelva a presentar y el sistema quite todos los bloqueos y pueda fluir, ¿no? Que cree nuevas estructuras emergentes, que pueda tener pues como esa luz, digámoslo así, ¿no? Para continuar. La retroalimentación, siempre que nosotros comunicamos algo, como lo decían acá, vamos a responder a un estímulo, ¿no? Entonces, siempre es importante esa retroalimentación.
cuando nos pregunten, contestar, ¿sí? No solamente puede ser que la constelación se quede en el momento y se cerró y nunca más. Hay personas que a veces vuelven y preguntan y dicen, bueno, después de que constelé, me pasó esto, estoy sintiendo esto. Acompañarlos, ¿no? O sea, también podemos explicar, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos siempre trabajando con seres humanos y el enfoque sistémico siempre nos lleva también a tener esa parte tan humana y entender y llevar a la persona a que entienda su realidad, ¿no? Su realidad desde el aquí y desde el ahora. Por eso le van a surgir muchísimas preguntas a una persona que constela, porque van a haber muchos cambios, se van a mover muchísimas cosas. Bueno, em, ¿qué es la entropía? Es una forma de medir el desorden o la confusión que hay dentro de un sistema, como una habitación, un vaso de agua o incluso el universo. Imagina que tienes una caja con pelotas ordenadas por colores. Si las pelotas se mezclan y quedan desordenadas, decimos que la entropía aumentó, porque ahora hay más caos y menos orden. En la naturaleza, las cosas tienden a ir hacia el desorden, poco a poco. Por ejemplo, si pones un cubito de hielo en un vaso con agua a temperatura ambiente, el hielo se derrite y el agua fría se mezcla con el agua caliente. Eso es un aumento de entropía, porque el agua pasa de estar separada o ordenada a estar mezclada, desordenada. La entropía también nos ayuda a entender por qué algunos procesos no pueden volver atrás fácilmente, como cuando rompes un huevo o quemas un papel. Es muy difícil o imposible volver a poner todo en el orden exactamente como estaba. ¿Sí? De ahí la importancia de la orientación que nosotros siempre damos y el por qué cuando trabajamos empiezan a surgir esa cantidad de dudas para el consultante, ¿m? Porque pues, ya no puede ir atrás, tiene que pararse en el presente. Imagínense cuando estamos trabajando el niño o la niña interior. Entonces van a salir todas las emociones, las sensaciones, los sentimientos del niño, ¿sí? De la niña y poder llevar al consultante, al adulto, y decirle, ok, puedes transitar esto, pero lo vamos a ver desde acá. O sea, ya no puede regresar a su infancia, ya no puede volver a ser niño o niña para poder solucionar lo que está viviendo, pero desde el adulto sí puede volver a tomar unas decisiones que pueden ayudar en su proceso, en su vida, de una manera diferente y desde donde puede sanar al niño interior. ¿No? Pero eso requiere, como dice, un proceso, un tiempo, y es el tiempo que requiere cada consultante, no es un tiempo específico. En terapia uno puede decir una terapia breve, 10 sesiones, ¿m? Em, 6 meses, pero hay gente que puede durar un año o más, ¿sí? Eso depende del proceso individual, de los recursos que tengamos, ¿sí? De la voluntad, porque si un consultante no tiene voluntad, pues muy difícil, porque nosotros solamente acompañamos, orientamos procesos, mas no lo podemos hacer ni hacemos milagros por los consultantes o el proceso. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Aplicaciones del enfoque sistémico y neurodiversidad en distintos ámbitos. El enfoque sistémico y la neurodiversidad son dos perspectivas que han revolucionado la manera en que se abordan los retos y oportunidades en ámbitos como la salud, la educación, el trabajo y el diseño de experiencias. El enfoque sistémico consiste en analizar los problemas y las situaciones considerando la interconexión entre los distintos elementos que componen un sistema. Este enfoque reconoce que los fenómenos rara vez tienen una única causa
y que las soluciones más efectivas abordan las causas subyacentes y las relaciones entre los componentes del sistema. Esto es muy importante. Un ejemplo, podemos tener un grupo de alcohólicos anónimos, ¿sí? Todos son alcohólicos. Ese es el rótulo. Pero resulta que cada uno llegó al alcoholismo por algo independiente. Son seres únicos, cada ser humano es un sistema. Por lo tanto, las causas serán muy diferentes. Y si nosotros lo abordamos desde ahí, vamos a poder orientar un buen proceso. Si nos quedamos solamente en el rótulo, no vamos a avanzar. Tenemos que ver todo, la persona, lo que ha vivido, lo que ha sentido, su desarrollo socioemocional, su familia, ¿sí? Cada ambiente en el que ha podido estar. Eso es muy importante. Ámbitos de aplicación. Pues se aplica en psicoterapia y salud mental. Se emplea en terapia individual, de pareja y familiar, considerando no solo al individuo, sino también sus relaciones y el contexto social. Por ejemplo, en el tratamiento de familias con enfermedades crónicas, duelo, inmigración o psicosis, el enfoque sistémico ayuda a comprender y modificar patrones problemáticos, potenciando nuevas posibilidades basadas en los valores y prioridades de la persona o familia. Desde la educación, permite analizar el contexto escolar como un sistema, abordando los problemas desde una perspectiva que integra las relaciones entre estudiantes, profesores, familia y comunidad. Favorece intervenciones más integrales y efectivas. Aquí la importancia desde la educación de trabajar muchísimos talleres psicoeducativos, pero también que sean muy participativos, más allá de hacer talleres donde se coloque la diapositiva, donde se esté hablando a la familia, a los estudiantes siempre de una temática, no, es integrarlos para que ellos puedan participar, para que ellos se involucren, ¿sí? Crear actividades así donde ustedes pueden trabajar también visualizaciones, respiración, pueden enseñarles esto a las familias y esto ayuda muchísimo y a los niños les encanta. Y ustedes vieran cuando uno trabaja con los niños desde pequeños, todo lo que son las técnicas de respiración, la meditación, la relajación, los niños aprenden a tener muchísimas mayores herramientas para la solución de conflictos, para el manejo de sus emociones. Antes no nos enseñaban a manejar nuestras emociones. Esto permite que los niños empiecen a manejar y a reconocer sus emociones, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ya no tenerle miedo a los temas, hablarlos claramente y hablarlos con una escucha siempre activa, observando y participando. Entonces, los invito desde la educación, talleres con muchísima actividad, muchísima, que interactúen bastante. Empresas y organizaciones. Se utiliza para analizar y mejorar dinámicas organizacionales, gestión del cambio y resolución de conflictos, aplicando modelos como la terapia breve estratégica a a la consultoría empresarial. Con las empresas también se trabaja muchísimo, bueno, a partir de programas y proyectos donde se hacen también evaluaciones desde la parte psicosocial y se miran los riesgos que pueden tener las empresas, pero también cómo se puede lograr generar un bienestar. Cuando nosotros tenemos clarísimos los riesgos y el bienestar, las empresas se potencializan y el recurso humano trabaja muchísimo más contento, más feliz, bajan los niveles de estrés en la parte de resolución de conflictos, se fortalecen en trabajo en equipo, ¿sí? Y esto se trabaja muchísimo desde el enfoque sistémico, también a través, puede ser de talleres, jornadas que se hacen con los equipos de trabajo, siempre como las constelaciones, y pueden hacer constelaciones también organizacionales, siempre con un objetivo. Siempre debe haber un objetivo. Generalmente, lo que les digo, se hace una evaluación psicosocial de de la empresa donde se miran muchísimos aspectos y a partir de eso
pues se proyectan los programas o los proyectos como planes de mejora para lograr que las empresas pues se fortalezcan en todos sus procesos. ¿M? Eso es importante. Diseño de experiencia de usuario. UX, y sé que me van a decir, ¿y qué es UX? En la parte de abajo lo escribí. Es simplemente porque en Estados Unidos, cuando lo decimos en inglés, su nombre pues está aquí escrito, y, pero es diseño de experiencia de usuario. ¿M? El pensamiento sistémico es fundamental para comprender cómo interactúan los usuarios con productos y servicios, permitiendo diseñar soluciones más coherentes, adaptativas e innovadoras. Ayuda a gestionar la complejidad y anticipar el impacto de los cambios en todo el ecosistema digital. ¿Cómo lo ven? Interesante, ¿no? Cómo nosotros trabajamos sistémica en todo lado. Y es la importancia de conocer. Desde los diseños empresariales, el marketing y todo eso, es muy importante conocer los procesos para lanzar campañas. Cuando se hacen, por ejemplo, programas con comunidades vulnerables. Hay proyectos que se gestionan y se dan recursos, bastantes recursos, pero muchas veces pasa que los proyectos se caen en el proceso porque no hacen la evaluación como tal del sistema. ¿El sistema cuál es? Pues la comunidad vulnerable. No es lo mismo que yo vaya a una comunidad donde por historia, por cultura, por sus raíces y por todo, es, ellos viven de la pesca, sus casas pues son altas porque requieren que sean altas cuando hay subienda, bueno, sí. Y yo vaya y llegue con la construcción superurbana, les coloque gallinas y les diga como, bueno, estas son sus nuevas casas, estas son las gallinas con las que ustedes van a generar recursos, van a ser productivos, pues se va a caer, porque no estamos conociendo el sistema, no los estamos escuchando. Realmente, para crear estos programas, se necesita saber cuál es la historia, de qué viven, cómo se sostienen, cómo se interrelacionan, ¿sí? A partir de eso es que yo puedo hacer un buen programa, puedo llevarlo y la comunidad va a tener un impacto favorable. Además que cuando se trabajan comunidades, em, es muy interesante porque muchas veces llegan las empresas y llegan muy altivas, ¿no? Como somos los salvadores, venimos a entregarles esto y resulta que las comunidades saben leer muy bien y muchas veces cuando no les agradan las personas que llegan a sus comunidades, no les dicen la verdad. Entonces, eso también hace que fracasen los proyectos. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Un ejemplo sencillo. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, nosotros los recibimos con cariño, los atendemos, les contamos muchas cosas que para nosotros son importantes, ¿sí? Pero cuando alguien no nos gusta y llega a nuestra casa, nosotros somos prudentes porque no confiamos, porque nuestro hogar es nuestro lugar más seguro y es el lugar donde más colocamos todo lo que somos y por eso lo cuidamos. Lo mismo son las comunidades. Y esto aplica para todas, para todos los sistemas que nosotros trabajemos, sea una persona, sea un grupo, sea una familia, sea una comunidad completa. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Neurodiversidad es un enfoque que reconoce y valora la diversidad de los cerebros humanos y los distintos modos de procesar la información y relacionarse con el entorno. Esta perspectiva enfatiza la inclusión y la reducción del estigma hacia personas con condiciones neurológicas como el autismo, TDAH, dislexia, entre otras. Aquí siempre, em, cuando yo reviso bibliografía, cuando entro, por ejemplo, a páginas y esto, casi siempre nos enfocamos a autismo, TDAH y las dificultades del aprendizaje. Pero hoy les traigo un caso que vamos a ver, que es un Tourette. Pocas veces vemos, por ejemplo, la parte motora y es tan importante, ¿sí? Tampoco estamos viendo, por ejemplo,
los sordomudos, bueno, ayer vimos un poco con los sordomudos cuando hablábamos, los ciegos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver así videos súper corticos para que entendamos que la neurodiversidad pues está por todo lado. Ámbitos de aplicación. Entonces, vayan conectando la teoría de los sistemas, la aplicación de la teoría de los sistemas, el enfoque sistémico con la neurodivergencia. Entonces, aquí también se aplica en la educación y aquí promueve prácticas pedagógicas inclusivas que reconocen y se adaptan a las distintas formas de aprendizaje. La integración de la tecnología, de las tecnologías educativas adaptativas y la personalización del aprendizaje permiten que estudiantes neurodivergentes desarrollen todo su potencial. Entonces, si unimos la terapia sistémica y lo que leíamos en la parte de educación allá y lo vemos acá, ¿se podrán integrar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si tienen algo parecido? Claro, claro, se puede hacer. Entonces, aquí vamos a trabajar algo que se escucha muchísimo y lo vamos a ir viendo a medida que vamos integrando. Viene el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Y entonces, desde ahí vamos a ir enfocando. Yo voy a diseñar, ¿sí? Desde la educación, algo que me permita a mí acoger o integrar a toda mi comunidad educativa, no solamente a una persona, ¿sí? Entonces, si yo tengo autista, TDAH, síndrome de Down, un Tourette, no sé, un trastorno motor, otro, ¿sí? No le voy a hacer un programa específico, por ejemplo, para una escuela de padres o para un taller de padres. Voy a crear un taller de padres donde yo pueda aplicar la inclusión y todos trabajen exactamente lo mismo y deben estar los recursos para todos. Esa es la inclusión. Y ahí estamos trabajando la teoría de los sistemas. Porque cuando yo miro mi sistema, veo que es un sistema diverso, ¿sí? Y entonces yo tengo que adaptar todo lo que yo prepare para ese sistema. Pero miren que esto lo hacemos todos los días. Si le quitamos la neurodivergencia, vamos a ver que lo hacemos todos los días. En la familia somos todos distintos. En el trabajo somos distintos. En la comunidad, en el barrio, en el conjunto, en todos lados somos distintos. Entonces, todo el tiempo estamos integrando. Bueno, en la parte laboral, la adopción de tecnologías de asistencia digital y la creación de ambientes laborales inclusivos facilitan la integración y el desempeño de profesionales neurodivergentes, potenciando sus habilidades y reduciendo sus barreras. Miren que en los dos ámbitos, educación y empleo, estamos hablando de la parte digital. Es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo digital concreta. Y los neurodivergentes necesitan información concreta. No es como que nos echan todo el cuento y estamos hablando y hablando. No, ya en el minuto 20 ya están perdidos, me incluyo, ya estamos perdidos. Entonces, sí, yo ya les dije desde el principio, yo soy TDAH comprobada con altas capacidades. Entonces, es importante ir teniendo en cuenta cada aspecto porque esto nos va a servir. Y por ejemplo, ayer cuando hablábamos en las constelaciones y veíamos que podíamos aplicar recursos. Uno de los recursos era que se podía poner, por ejemplo, un video. Entonces, yo puedo integrar, antes de iniciar mi constelación, puedo colocar un video con una meditación, quizás una música que me permita que mi inconsciente se vaya conectando, se conecte con el inconsciente de todos con los que yo voy a estar trabajando. Entonces, si ven, vamos utilizando todas estas herramientas. Salud mental. La neurodiversidad ayuda a disminuir el estigma y la marginación de las personas con condiciones neurológicas, promoviendo una visión más positiva y menos patologizante de la diferencia. Esto contribuye a una mejor inclusión social y a la reducción del daño psicológico asociado al estigma.
Esto es muy importante tenerlo también en cuenta y más cuando vamos a trabajar con varias personas y tenemos la oportunidad de sensibilizar. Y es que lo que hablábamos ayer también, de las cosas más tristes, o no sé, cuando uno escucha en consulta a los adultos, y se los decía ayer, es el no ser comprendidos, ¿sí? Ese daño es súper grande y cuando yo estoy con los niños chiquitos, ellos tienen la sensación todo el tiempo de que son un problema, de que son el conflicto. Incluso un niño el lunes precisamente me decía, ya sé, tú me avalas esto, me decía todo el tiempo, era como esperaba que yo lo reafirmara y me decía, ya sé, es la disciplina, tengo que ser disciplinado. Sí, ya sé, perdona, eso no lo debía hacer. Sí. Incluso me habló un momento del espacio personal. Entonces le digo, ¿conoces el espacio personal? ¿Y qué es? Explícame. Entonces, él me dice la teoría y le digo, no, pero enséñamelo, ¿cómo es? Me decía, no, no sé. Entonces, fíjense cómo los adultos formamos al niño de alguna manera como, esta es la teoría y tienes que comportarte así, pero el niño no tiene una asociación de ese conocimiento, entonces no lo va a poder aplicar, ¿sí? Entonces yo le decía, mira, hagamos un ejercicio sencillo, extiende tus brazos y vamos a hacer un círculo así girando. Entonces yo le dije, vamos a hacer el círculo. Ese es tu espacio personal, le decía. Y ahí es donde yo no permito que se acerquen ni me acerco más allá. Con ese ejemplo pequeño, él ya lo comprendió, pero estamos todo el tiempo dando una orden, indicando, pero no estamos incluyendo, no estamos siendo empáticos. Y esto afecta muchísimo la salud mental, el autoestima de los niños, del adulto, la seguridad para poder socializar. ¿M? Muchas veces, por ejemplo, desde constelaciones se ve que muchas de las situaciones están dadas también por los miedos de los papás, ¿no? Entonces, se empieza a notar como es que espérate, este dolor que tienes acá no es tuyo, es mío, ¿sí? Y entonces la mamá dice, claro, yo viví esta situación en el embarazo, pero quien lo lleva es el niño. ¿M? Entonces, tenemos que entender, es que vive de mal genio, porque está frustrado. ¿Qué le pasó? ¿Qué carga está llevando que no le corresponde y que no logra gestionar? Que primero es un niño, es el pequeño, ¿sí? Entonces, vamos ahí, anotando sus tips. Sociedad, al desdibujar los límites entre lo normal y lo anormal, la neurodiversidad favorece una cultura más tolerante y diversa, donde la diferencia es vista como un valor y no como un déficit. De aquí que yo siempre insisto y trabajo mucho con los equipos que he tenido, les digo, no quiero que se centren en el diagnóstico, porque un pedagogo no es clínico. Claro, puede saber la condición del niño, pero yo les digo a los profes, cuando estamos en una clase, ¿qué es lo que tú quieres lograr con el niño? La valoración que cuenta es tu valoración pedagógica. ¿Qué quieres que ese niño logre en tu clase? ¿Mm? Y entonces, cuando lo tenemos claro, vamos a ver las competencias que tiene el niño. Y con esas competencias yo voy a empezar a trabajar. Entonces voy a fortalecer el autoestima del niño, porque el niño va a poder lograr metas, objetivos, y la autoestima se construye a partir de lo que yo logro y reconozco que yo puedo hacer. Entonces, más allá del diagnóstico, es cómo hago para que esa barrera cambie, ¿sí? Y miren que aquí también estamos utilizando el enfoque sistémico. Mi sistema es único, es muy fuerte en esto, quizás es débil en esto, pero yo lo voy a integrar. ¿Cómo lo hago? A partir de lo que yo observo, a partir de lo que me muestra, y yo integro. Y entonces los procesos avanzan. ¿Listo? Mm,
Resumen comparativo. Entonces tenemos ámbito, enfoque sistémico y neurodiversidad. Desde la psicoterapia, entonces tenemos intervenciones considerando al individuo y sus relaciones, familia, pareja, etc. Desde la neurodiversidad, reducción del estigma, inclusión y apoyo a la diversidad neurológica. En la educación, análisis integral del contexto escolar y familiar. Desde la neurodivergencia, prácticas pedagógicas inclusivas y personalizadas. Cuando habla inclusivas, lo que les digo, toda la comunidad educativa. Cuando habla personalizada, pues es el plan de ajustes individual. Bueno, acá en Colombia se llama así. No sé, en otros países varían los nombres, pero quiere decir es el plan que yo diseño específico para el niño que tengo, ¿sí? Y diseñar este plan no es quitarle el contenido que ven los otros niños, es hacer el mismo contenido, pero adaptado para que el niño lo pueda lograr desde sus capacidades. ¿M? Trabajo, mejora de dinámicas organizacionales y resolución de conflictos. Neurodiversidad, integración laboral como tecnologías de apoyo y ambientes inclusivos. Diseño, soluciones holísticas en UX, gestión de la complejidad. En la neurodiversidad, adaptación de productos y servicios a diferentes estilos de procesamiento. En la sociedad, promueve la colaboración y la innovación interdisciplinaria, el enfoque sistémico. Y en la neurodiversidad, favorece la inclusión y la valoración de la diversidad. ¿Listo? Entonces, te escucho, iPhone, que no me has dicho el nombre, te escucho. ¿Pueden hablar o me toca salirme de acá? No tienes, pene, ya te activo audio si no tienes, dame un minutico. Es que desde acá no me deja, si no lo minimizo no me deja. Listo, ahora sí, te escucho. iPhone, ¿Aló? ¿Sí? hola, es que te escucho lejos, yo escucho lejos. Listo, profe. Entonces, más adelante vuelvo a alzar la mano para poderme conectar y que les expliquen bien. Es que voy en este momento manejando, pero ya vuelvo. Listo, vale. Si te alcancé a escuchar súper lejos, que te vuelves a conectar que vas en el carro. Entonces, tranquila, te esperamos. Caru, Eh, ¿Cómo están? Bueno, escuchando la temática que usted presenta, es bastante técnica ujú, y habría que en un momento dado como volverla a repasar para poder tener un enfoque más claro al respecto, porque es supremamente importante lo que se está diciendo. ujú, Y lástima da que solamente 22 personas estén aquí, que están dentro del trabajo sistémico para comprender esa diversidad de todo lo que es el sistema humano y que de verdad es supremamente complejo y, y que empezando, como decía ayer, que todavía nosotros, a pesar de estudiar y a pesar de evaluar o estar dentro de las terapias, uno como psicólogo, por ejemplo, se queda también en lumbrera porque hay demasiadas cosas, fundamentos por aprender y cosas por ayudar y cada día digamos, los humanos siente uno, ¿no? Es mi sentir, de que en lugar de mejorar como que la cuestión de la cultura va trayendo antes mucho más problemas complejos, ser más sensibles en esa cuestión de la enfermedad, tanto neural, física, psíquica, psicológica. Entonces, me parece muy interesante lo que usted está planteando, lo que está diciendo, y me hizo acordar de unos videos que nosotros estuvimos tratando de hacer llegar a unos profesores, porque hubo
una profesora hace unos años atrás, en la época de Bert Hellinger, que estuvo ella aprendiendo esto, a tratar de llevarlo a los colegios para hacer enfoque sistémico de constelaciones familiares entre profesores, colegio, padres y niños. Qué lindo. Pero no es tan fácil por la temática implícita, obligante que tiene el gobierno de enfocar a los seres humanos únicamente para determinadas situaciones. Es como manejando, me va a perdonar, como manejando ovejas en un corral. Entonces, no le daban el tiempo para trabajar esos enfoques y estas temáticas tan importantes como la neurodivergencia, que siempre se ha visto como patológico, neural, y hay que colocarlos aparte y hay que los niños estar acá, los que suponen que están sanos, pero uno nota, ve, percibe que los niños vienen muy enfermos, llamémoslo así, desde sus hogares, desde la misma estancia de su familia. Y entonces yo mirando lo que usted está hablando, yo tengo un texto aquí que se llama La enfermedad como camino. Enfermedad como camino. No sé si la han llegado a ver, ¿cierto? Si tienen saber más, enfermedad como camino, eh, habla sobre precisamente sobre las enfermedades de los humanos. Dice que prácticamente todos los humanos estamos enfermos. De una u otra razón estamos enfermos y después de la vacuna y del encierro nos enfermaron más. Yo lo digo así, es mi parecer, es mi sentir y porque lo he observado, puesto que tengo dentro de la familia gente, dentro de la medicina y dentro de la patología que estudian las patologías y ellos pues comentan, ¿no? Que se ha implementado más las enfermedades de todo tipo y empezando las neurales para los niños a través de esta cuestión. Yo sugiero en un momento dado, profesora, que este libro sería muy bueno que lo pudiera las personas adquirir, leer y observar, porque ayuda a lo que usted está diciendo acá, porque no es fácil. No es fácil, llamemos, salir de una primaria para entrar a la universidad a esta temática que usted está explicando, que es supremamente importante y que uno la ve que no la practican y no se practica nunca, no se tiene cuidado, no se tiene esa observación, esa profundidad, ni en el hogar, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni afuera, de ninguna manera y consideramos que todos están los sanos aquí y los enfermos allá. Lo que ellos llaman como sanos y lo que ellos llaman como enfermos, ¿cierto? Y dentro de esto, pues también le quería decir que aquí traigo esta otra personita que es un argentino y trae este tema que él también trabajó sobre constelaciones familiares y habla también sobre enfermedades, ¿cierto? Se llama Constelaciones familiares en resonancia con la vida. Hermoso. Sí, no sé leerlo muy bien, pero es Burkin, algo así, ¿cierto? Si quieres, Caru, tómale una foto y me los mandas por interno y yo los busco a ver si los puedo descargar y se Sí, los coloco. sí, es supremamente interesante porque es que es bastante extenso el tema y nosotros somos muy complejos y como usted dice, somos un sistema y cada cuerpo humano es un sistema, no solamente lo físico, psíquico, psicológico, emocional, la parte espiritual, la parte mental. Entonces, es como tan amplio los temas, como tan profundos en un momento dado, porque en las constelaciones, cuando se hacen las constelaciones y que usted dice que es bueno asistir después de una terapia, porque en las constelaciones he escuchado a las señoras o señores consteladores que tienen ya mucho tiempo en que uno hace la constelación y chao, amigo, se fue. No se haga cargo de eso porque eso no le corresponde. Y yo creo que no es así.
pero es un choque entre saberes y entre entenderes, porque hay muchos que dicen, no, haz la constelación, el cliente es el que dice y hasta ahí llegó y si no quiere o si quiere, pero no, no se meta más allá, porque eso no. Bueno, Claro, es que todas las personas no son psicólogas y no pueden llevar una terapia continua, pero yo sí creo que hay que darle al cliente, después de una asistencia que queda movido emocionalmente, ayudarle a dar un acompañamiento, como usted lo dice, porque de verdad que no se puede soltar esa persona así como, bueno, se le movió el piso, lloró, hizo toda una serie de eventos emocionales y la persona no vuelve y tampoco se vuelve a comunicar con el terapeuta o con la consteladora. Entonces se queda ese vacío también ahí, sí. pero esas son las cuestiones que uno, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo considero que sí se debe acompañar, que se puede ayudar a que ese cliente mm, se dé cuenta que existen muchos factores y técnicas y mejoramientos para poder continuar una vida mucho más sana, porque Así hay, es, Caro. Mira que, bueno, es respetable, cada persona esto tiene la libertad de dar el manejo como tal a su constelación. Pero si sí, nosotros vemos también la teoría de las constelaciones, por ejemplo, Brigitte Champeter, ella dice que después de hacer una constelación es importante acompañar una terapia breve. Como les decía, una terapia breve mínimo son 10 sesiones. Es muy importante observar lo que pasa. Y esto no solo para las constelaciones. Cuando, ejemplo, se hace un taller donde se trabaja toda la parte emocional, un grupo terapéutico. Incluso en esos grupos, uno tiene que saber liderar y tiene que saber cerrar porque se abren muchísimas emociones. Recuerden que en las primeras clases decíamos el hipocampo, el lóbulo prefrontal, la amígdala, ¿sí? Entonces, vamos a aflorar muchísimas cosas. Y es que lo que pasa es que en las constelaciones familiares el movimiento es enorme. Entonces, ejemplo, si es una persona que presenta una ansiedad y depresión sin tratamiento, supongamos, y voy y constelo, ustedes se imaginan la cantidad de información que puede empezar a sentir esta persona y si no tiene un buen acompañamiento, ¿m? ¿Qué puede pasar con la persona? sí, Y está bien que yo no tenga la competencia porque no soy terapeuta, no soy de la salud, pero sí puedo ser un orientador y decir, ok, este caso lo tomo y si lo tomo con qué condición, con la condición de que este consultante tenga un equipo externo que lo esté acompañando en su proceso, ¿sí? Porque cuando yo toco un trauma y la persona no está acompañada, les voy a contar un caso. Este caso es, yo creo que de unos 15 años tal vez. Era una familia disfuncional. Estaban en proceso de darle la custodia al padre. Eran dos niños. La mamá era una mujer pues muy violenta. Sin embargo, el papá tenía depresión. Cuando se trabajó en el equipo interdisciplinario, uno del equipo tenía que hacer, digamos como en orden, ¿no? Entonces, primero está el paso uno, el paso dos, el paso tres, pero pues vamos integrados. Eso ocurre en un equipo interdisciplinario. Pero uno de los miembros del equipo, y fíjense, esto es un sistema, se demoró en hacer lo que le correspondía. Y se demoró, estoy hablándoles en una semana, no fue más. El señor se suicidó, ¿sí? Los niños ya no tenían en ese momento quien pudiera tenerlos, porque el papá era quien iba a recibirlos en su custodia.
Entonces se afecta a todo. Entonces, vuelvo y repito, todos podemos aprender y lo podemos hacer muy bien, porque todos los seres humanos tenemos competencias y habilidades, pero no podemos desconocer cuando hay alguien que requiere una atención desde la parte de salud mental, un acompañamiento. Entonces, esto es importante por ética, porque tenemos un ser humano, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Puedo constelar? Claro, lo puedo constelar, pero necesito que tengas tu equipo, necesito que tengas tu psicoterapia, porque entonces vas a poder abordar y decir, oiga, me pasó esto, estoy sintiendo esto, y va a poder transitar muchísimo mejor las emociones, los sentimientos, ¿sí? Y va a poder estar acompañado, direccionado. Entonces va a ser un buen proceso. ¿Listo? Bueno, Gloria, continuamos. Gracias, Caru. Con mucho gusto. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, yo soy educadora especial ¿Mm? y tuve la oportunidad de trabajar en aula, como también soy psicopedagoga, trabajar desde fuera del aula. Entonces tengo como las dos miradas en el proceso de integración, de inclusión, que ahora se llama inclusión, en mi época era integración. Y tuve como la experiencia de ver que no es tan fácil, o sea, no es imposible, pero hay muchísimas barreras que nos impiden como ese proceso. En el momento en que estábamos haciendo la inclusión al aula regular, hubo un bloqueo terrible de los docentes. Fue muy triste, muy lamentable la formación que se le están dando a los niños que en ese momento nosotros decíamos de aula regular, ya que les habían enseñado el aula especial como el aula de castigo, el lugar a donde iban los que no aprendían, el lugar a donde si el niño no sacaba notas altas, lo iban a mandar a esa escuelita, a la escuelita de los niños con déficit de atención, déficit cognitivo, bueno, ahí teníamos de todo. Entonces lo tomaban como un castigo. Nosotros intentamos hacer el proceso educativo con los maestros de ese colegio en ese momento, pero realmente todos, no puedo decir que hubo un profesor que nos abriera puertas, fue totalmente diferente. Entonces lo hicimos a la inversa. El de aula regular va hacia el aula especial, ¿sí? Y empezamos a llevar nivel por nivel al colegio especial. Pues los padres les decían a los niños que no tocaran a los niños especiales porque se les iba a pegar lo especial. ¿M? Pues, Entonces nosotros utilizamos en ese momento la lúdica como una estrategia pedagógica de inclusión y de motivación. Pues realmente fue exitoso. De verdad que fue la única forma que pudimos hacer que los niños pudieran incluir a los otros niños con una condición. Pero lo que fue el adulto como tal, muy complicado. Realmente no lo logramos con la comunidad en sí y una aceptación y pudimos hacer un buen trabajo. Eso estoy hablando de Colombia. Yo en este momento vivo en Orlando. Acá he tenido la oportunidad de trabajar con niños también en inclusión. Y yo pensaba, yo en mi mente tenía que aquí iba a ser totalmente diferente, que iba a encontrar un país donde se habla tanto de inclusión, que iba a ser diferente y no, me choqué totalmente y sentí yo que lo que nosotros habíamos hecho en Colombia era grandioso y no puedo generalizar, obviamente. Lo hablo desde mi propia experiencia y desde mis espacios donde he trabajado. Y acá, ¿qué es lo que pasa? El caso que yo, por ejemplo, en este momento manejo, él va a colegio regular, ¿m? Y él el año entrante recibe su grado de bachiller, pero realmente para mí, o sea, yo no me da pena con todos los compañeros que yo hable de una pérdida de tiempo, pero yo siento que él va al colegio a nada. Él va todos los días una pataleta, todos los días llega llorando,
¿Por qué? Porque no hay un ajuste en los programas. Lo que usted estaba mencionando, no se hace un diseño a pesar de que él tiene el programa individual, se hace programa individual y programa grupal, pero no se da respuesta a las necesidades realmente de él. Él tiene autismo y él es de buen nivel, pero desafortunadamente las adaptaciones al currículo, a los programas, en ningún momento se ve. Se va el programa con el aula regular, más no con las necesidades que tiene él. Y eso me ha parecido muy difícil. Y digo yo creo que ahí es donde dice la profe que qué tan importante es trabajar desde lo sistémico, la pedagogía sistémica. Yo creo que eso nos ayudaría a tener una visión como profesores, como docentes, como personas que estamos incluidas en ese proceso educativo, a tener una mirada diferente. Yo sí he visto realmente que en el trabajo sistémico favorecería muchísimo a las personas divergentes. De verdad, porque así como estamos en este momento, y lo hablo desde acá, que se supone que tienen todos los recursos, tanto materiales, económicos como pedagógicos, no se ve. No se ve esa inclusión. Entonces, no lo asisto como tan buena esta inclusión que yo veo en el joven que ya se va a graduar, demasiadas carencias. Es una persona que cuando yo lo recibí no sabía, con mucha capacidad, más no desarrolladas, eso sí aclaro. No sabía el nombre, no sabía dónde vivía. Cuando yo lo tomé, empecé como a trabajarle las cosas básicas de la vida para él. Y realmente uno ve el cambio, uno ve el cambio. Entonces digo yo, es más de trabajo, es más de la pedagogía que uno tenga y de cómo lo trabaje. Porque yo he hecho programas de incluirlo en el mismo barrio donde él vive, a que socialice, a que comparta, y ya yo siento que ha hecho un gran cambio en su vida y para favorecer todo su proceso de desarrollo. Eso son satisfacciones personales, pero lamento mucho que en lo amplio no se den. Es mi percepción y quería compartir eso. Gracias, profe. Gracias, Gloria. Bueno, pues Sí, todavía se ve, ¿no? Se ve en eso que tú cuentas, se vive. Mira, yo tuve un caso en un colegio también que recibí y los profesores eran quienes más tenían barreras y, sí, y el equipo pues tendía a sufrir muchísimo, ¿sí? Porque decía, pero ¿cómo nos movemos? Y pasaba lo que tú dices, como el aula del equipo era el aula del castigo, ¿no? Allá no pueden pasar y era terrible y bueno. Pues el primer trabajo que yo le dije al equipo, bueno, vamos a trabajar con los profesores. Y empecé a trabajar con ellos talleres y les ponía pruebas sin que se dieran cuenta, ¿no? Y sabía, pues, porque lo que hice fue como empezar a evaluar cuáles eran las barreras de ellos. Y los talleres, entonces yo le decía, por ejemplo, a fonoaudiología, le decía, bueno, necesito, dame una actividad así bien montada, que sea compleja en esta área, intégrala con terapia ocupacional, educación especial, y nos montábamos unos talleres muy chéveres, entonces era muy simpático porque cuando los profesores hacían los talleres, pues claro, se equivocaban, se confundían, y eran como, ¿cómo no más despacio? Entonces empezaban a hacer los mismos cuestionamientos, se comportaban como los niños, ¿no? Y a partir de eso empezamos a decir, oye, tú nunca te has evaluado, de pronto tienes un TDAH, quizás tienes tal cosa, porque es que mira, y empezamos a mostrar los criterios, y ellos, ¿cómo? Y le digo, sí, claro. Entonces empezamos fue a hacer esa sensibilización a partir de las barreras de ellos, y los profesores fueron cambiando. Nos llevó 3 años, 3 años ese trabajo. Lo hicimos con los profesores, lo hicimos con la familia, lo hicimos grado por grado, con los directivos. em, con algo muy satisfactorio, y era que después no se querían ir de allá. Los profesores iban en sus momentos de descanso a preguntarnos cómo podemos trabajar esto, tomaban café, se sentaban, se ponían, por ejemplo, me acuerdo muchísimo la tabla de equilibrio, otros, pues nosotros teníamos hamaca, ¿no? Pusimos hamaca, entonces se sentaban en la hamaca y se hamacaban y se tranquilizaban.
Los papás hacíamos talleres dentro del aula, o sea, yo ya decía, no, 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 no vamos a hacer taller en ningún otro lugar. Entonces, si era psicología, si era el que fuera, decía, todos aquí en esta aula y les vamos a enseñar y los vamos a poner a trabajar con los recursos que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Porque otra característica es cuando se trabaja neurodivergencias, es que allá se dedican a jugar. ¿Sí? Están jugando todo el tiempo. Entonces los poníamos a hacer los juegos y les decíamos, es que con esto se logra esto, ¿sí? Todo tiene una explicación. Y la comunidad fue cambiando, pero como les digo, eso es a partir de todo el sistema. Tenemos que trabajar y No, pero tenemos que después, integrar en cada momento. El ingreso al aula es vital, porque muchas Ujú, veces uno puede como levantarle mano y decirle, venga, profe, ¿me permite? O sea, es que podría trabajar esta técnica, mira, si pruebas esto de pronto, y los profesores accedían y se daban cuenta, ¿no? Como, ay, venga, con esto que me dijeron, además que los educadores especiales tienen unas técnicas maravillosas, yo los amo. ujú, em, ujú, Montaban las estrategias y los profesores decían, ah, es que es más fácil. Le digo, "Ah, es que eso es la inclusión, ujú, si lo ujú. logras". Sí, Pero sí. entonces es poder Mm, hacer esa pedagogía. Sí, sí. es eso. Bueno, profe, Gracias, profe. no sé si le interrumpe, es que en ese momento me acordé en alguna ocasión, por ejemplo, se tiene olvidado, por ejemplo, a los jóvenes que están entre los 10 a los 18 años y que entran a las correccionales debido a los abandonos, a las actores. exclusiones, debido a los maltratos, debido a los abusos, debido a lo que nosotros en psicología se llaman patologías familiares, Ujú, ¿cierto? Entonces, en alguna ocasión se buscó dentro de la ciudad donde vivo un grupo, eh, entrar a trabajar a una de estas correccionales y a ayudar a que quienes los dirigían para una situación que nada tiene que ver, es la misma, llamemos, las organizaciones de la policía, ujú, porque a ellos a la hora de la verdad tampoco les dan una pedagogía adecuada para el trato adecuado a esa clase de personas que empiezan a entrar a ser luego con el tiempo hacia una sociedad que los va a desnutrir, los va a acabar de dañar. Entonces, nos dimos cuenta que el dolor fuerte en ellos era el abandono total de papá, de mamá, el de no conocer su familia, el de no ser representativos para ellos en ese sufrimiento, ser escuchados, atendidos, y lo otro, el abuso, un maltrato profundo, profundo, ujú. y asumían que ellos eran culpables y de ahí pues también sucedían muchas cosas. Pero esta organización ordenada por el gobierno de esa localidad no permitió, no permitió que se continuara con el programa y dijo que era inversión de dinero, de tiempo y lo otro porque muchos profesores también empezaron a mirar el tiempo, a mirar que no había un resultado, que no se les pagaba. Entonces, pues eso fue algo muy triste, muy doloroso, porque es a esos niños los que hay que trabajar para un cambio. Sin embargo, hay otra cuestión dentro de eso, y respetando el pensamiento y la forma como trabajan algunos consteladores que también dicen, eso hay que dejarlo así como es, así como fue, eso es así, no hay que meternos ahí, la vida es así, aquí hay esto. Entonces uno dice, ¿en qué momento podemos entonces ayudar a que haya un cambio para los del futuro, para los que están delante de nosotros? ¿En qué momento podemos hacer una cultura, una sociedad mejor si se está enseñando dentro de un programa de constelaciones familiares que hay que dejarlo así, que no hay que meternos, que las cosas son así y que no hay que interrumpir el destino de las personas? Bueno, Entonces, ahí hay algo que para mí es chocante, para mí, porque desde muy tiempo
¿Cómo vamos entonces si tenemos toda una cantidad de pedagogía, de conocimientos y tenemos toda una cantidad de prácticas, tenemos cantidad de experiencia, tener que dejarlo así porque no hay que interrumpir el destino de los demás? Entonces, Bueno, mi caro, es como si fuera algo muy moralista, religioso, y yo choco con eso. Es mi no, no. sentir, es mi eh, sentir. Y está bien sentirlo, pero vamos a ver. Bueno, pues no sé lo de los consteladores, vuelvo y les repito, pues cada quien tiene, bueno, una razón de ser o decir las cosas, ¿no? Sería complejo, pues Sí, entrar a evaluar. Pero, em, ¿qué te puedo decir? Acá en Colombia se les llaman infractores a los menores que han cometido algún crimen y esto. Desde las constelaciones familiares, ustedes van a ver mucho la parte de epigenética. Aquí yo trabajé con infractores, con trata y tráfico de personas y podía evaluar cosas tan sencillas como los patrones también aprendidos, ¿no? Entonces, aquí se pueden ver casos, un ejemplo, un niño de 13 años que él descuartizaba a personas porque era el negocio de la familia. ¿M? Entonces, además que con los infractores pasa algo y efectivamente están muy marcados por la violencia, por el microtráfico, por abusos, ¿sí? Em, pero pasa algo y es que las personas que trabajan con ellos efectivamente tienen que tener muy buena preparación y tienen que tener programas muy bien cimentados porque son adolescentes, son jóvenes y sí, hay una característica y es que yo les pregunto, ¿qué joven no es atrevido? claro, ¿Sí? sí, Prueba y se arriesga. Y uno le puede decir, como tenga cuidado, no venga a la fiesta tan tarde, que le puede pasar tal cosa, o avise siempre. Y uno de joven fue así, ¿cierto? Uno sabe que hacía cosas y pues hoy en día uno lo cuenta con alegría y sonríe y la picardía, pero cuando uno lo piensa dice, miércoles, de todo lo que me puede haber salvado, ¿sí? sí, Entonces, tengan en cuenta esto y mírenlo desde un contexto en el cual yo me he desarrollado, me he formado, he aprendido, pues no le tengo miedo a nada, ¿sí? Y no soy consciente, no soy consciente, perdón, perdón, no soy consciente de lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo. ¿M? Y esto no lo tienen hoy en día solo los niños que han cometido un delito o esto. Esto está de una forma generalizada, la falta sí, de conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Desde las constelaciones lo puedo trabajar? Claro. La cosa es en qué momento yo recibo un consultante que esté pasando por esa situación. Voy a necesitar mucho tiempo, ¿sí? sí, Por claro. lo que les digo, o sea, en este momento yo soy lo máximo, es que yo mato, me tienen miedo, ¿sí? Yo soy el dealer, yo soy el que vende la droga, yo soy, ¿sí? Y aquí yo tengo que hacer toda una formación donde hay creencias, ¿sí? Donde yo tengo que crear todo, mejor dicho, un despliegue, no solo terapéutico, sino también pedagógico, para que el adolescente pueda integrar y ver y ser consciente y decir, "Ah, todo esto está pasando y por dónde tengo que empezar, por ganarme al muchacho". Y eso es complejo, ¿m? Sí, claro. Sí, Es complejo y lo son, interdisciplinario, claro, y son menores que no tienen, pues obviamente los vínculos familiares, em, pues fuertes, ¿no? Que sean para el trabajo. estables. Entonces, esto va a generar muchas cosas. Ahora, me parece prudente, refiriéndome un poco al tema pasado, que si un constelador ve como, bueno, no toco esto, quizás porque no tengo la competencia. Yo te digo, desde la parte terapéutica, quien constela y tiene la formación terapéutica clínica, pues va a poder ver muchísimas más cosas. Y esto no lo va a hacer ni mejor ni peor a otro constelador, porque todos No, vamos a tener unas habilidades totalmente diferentes. Solo que por la formación, quizás yo puedo ver unas cosas que los demás no pueden ver, ¿sí? Y es prudente, sí, yo lo vería si un constelador dice, no, yo acá no me meto, perfecto,
¿sí? Porque da la posibilidad para que otra persona que pueda tener esa visión clínica pueda acompañar y pueda haber un mejor proceso, ¿sí? Sí, Entonces, pues se mueven muchísimas aristas y yo creo que aquí nos quedaríamos toda la noche contando experiencias y por mí encantada de contarles y enseñarles muchas cosas, pero vamos a avanzar porque ya son las 7:20 y nos quedan 20 minutos. sí. No hablamos de la cuestión que tienes bajo el sombrero. Pues esas son Por las eso, ideas porque no hemos llegado allá, entonces se van a quedar con eso en el sombrero. Vamos a sí, adelantar, ¿listo? Además, porque aquí llegan ya son las, si no estoy mal, déjenme, yo reviso antes de compartirles 2 segundos, miro las diapositivas porque creo que es que aquí ya vienen los videos. Efectivamente, entonces voy a compartirles videos. Videos, pero no nos afanemos, vamos con el tiempo. Como el campo es sabio, mañana, la próxima clase podemos integrar todo, entonces tranquilos, no nos vamos a quedar sin ver las cosas. Ay, a ver, ¿dónde estás? Listo. Y ahora estoy sigilosa para que no hayan propagandas. Ah. Listo, entonces. ¿Y qué tienen que ver todos estos videos con la temática de hoy? Vamos encontrando primero una visión de lo que pueden sentir, cómo se pueden integrar, ¿sí? Incluir dentro de los sistemas, cómo podemos tener diferentes estrategias. Entonces veíamos la chaqueta, cómo el papá coloca todo para que el hijo pueda leer. Tenemos el TDAH que está todo el tiempo pensando cosas y ¿qué hago? ¿No? te Tenemos loca. el Tauret, imagínense el Tauret, ¿qué me Sí, no, dicen de eso? Pero fíjense cómo la incluyen dentro del área laboral, ¿no? Ay, me faltó el de síndrome de Down, bueno, no sé, ese creo que fue el que se perdió. Em, el autista, entonces fíjense el terapeuta autista, el terapeuta es autista, tiene todas las características em, y esto demuestra que si nosotros vemos desde las competencias, pues nos vamos a dar cuenta que tienen muchísimo, pero muchísimo para dar al mundo, para entregar, pero que somos nosotros quienes tenemos que permitir esa inclusión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las diapositivas. Miren, después de esta diapositiva que está acá, mm, van a encontrar, aquí están todos los links. El de TikTok, me toca pasárselos por otro lado porque no me dejó ni descargarlo ni nada, pero pues ahí encuentran los links. Entonces, ¿dónde ves? reflexiones. Ay, me corrió. Se me corre la barra de acá y no me deja mover. Ya, ahora sí. Reflexiones. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Cómo es tu día? ¿Qué adaptas en tu vida? ¿Qué constelarías? Esto es para ustedes. Si vemos los videos, ¿qué de lo que les pasa a ellos me pasa a mí? ¿Sí? ¿Qué puedo estar viviendo yo? ¿Será que me voy por el vaso de agua y se me olvidaron las llaves? Después vuelvo por las llaves, pero me encuentro una almohada y voy y la coloco en su puesto. ¿Será que tengo esa habilidad de leer los contextos, de poder mantener tanta información, de decir, ah, esto es aquí, acá y acá? ¿Mm? De poder, por ejemplo, como el Tauret, continuar una vida adaptándola en el día a día, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Y qué constelaríamos? Ayer, por ejemplo, Blanca me preguntaba, ¿qué más constelo? Y yo me quedo siempre pensando en lo que ustedes dicen. ¿Qué constelamos? ¿Qué síntoma? ¿Sí?
¿Qué constelaría yo? ¿Cuál es mi síntoma? Cuando tengo mi hijo que es neurodivergente, ¿qué quiero constelar? Ahí vamos a encontrar las respuestas. Y cuando constelamos los hijos, el hijo es el síntoma. ¿Mm? Entonces, ¿qué tengo que adaptar en mi vida? Y entonces vamos a ir entendiendo que hacemos parte de la neurodivergencia. Buenas prácticas para la inclusión y acompañamiento de personas neurodivergentes. Aquí viene nuestro video. Muy corto, pero muy corto, por favor, porque el tiempo ya es mínimo. ¿Qué vieron con esa historia? ¿Y qué tiene que ver esa historia, por ejemplo, con las constelaciones? ¿Cómo se integra con el enfoque sistémico? ¿Quién me cuenta? ¿Qué vieron? ¿Qué entendieron? Cuando se observa, esa exclusión tan fuerte que sucedió con esa niña y que su hermana tuvo una mano amiga, una mano generosa, una mano que le ayudó. La situación es que desde el vientre ya venía desformando toda una situación, ya se venía dando una situación que puede ser biológica, que puede ser adénica, que puede ser una sintomatología de la familia, que puede ser todo un paquete también sistémico anterior, ¿cierto? Pero que lo más increíble es que solamente esa niña fue la que vino a recibir. ¿En qué posición estaba la niña dentro del vientre? Porque ella recibió mucho más fuerte las sintonías de la mamá, porque ella recibió con mucho más resonancia las sintonías del papá, ¿sí? Y luego no negarse a hablar, porque ella se negó luego a compartir, ella se negó a la verbalización, se negó a lo simbólico, y lo simbólico lo buscó llevarlo a todo aquello que hizo y todo lo que tenía en su parte neural, en su cerebro, en su cabeza, todas sus emociones y sentimientos los trasladó a todo aquello que fue el arte. O sea, todo eso es el traslado, ese sentimiento de dolor, de esa incompetencia en un momento en la que se vio, en todo esa desintonización en lo social, fue lo que lo marcó y fue lo que ella reprodujo y viene a reproducir constantemente. Lo que, lo que no es capaz de verbalizar y no se permitió a la hora de la verdad oír, lo traslada a través de sus manos para que los demás lo interpreten. El arte, yo pinto, y el arte es trasladar ese sentimiento emotivo, ese dolor o esa alegría o esa diversidad al cuadro. ¿Sí? Es trasladar con los colores, con las figuras, con la geometría, con el espacio, con las visiones que se encuentre ahí haciendo todo un bosquejo para poder sentir que está fluyendo dentro del alma de uno, está fluyendo cosas, están fluyendo sentimientos, está fluyendo armonía, o está fluyendo dolor, o está fluyendo lo que sea. Ella la veo así, ella estaba hablando con sus manos todo aquel bagaje que tenía en su parte neural, en su parte psicológica, en su parte emocional, en su parte espiritual. Ella estaba hablando. La situación es, digamos, el psicólogo, el psiquiatra, las personas encargadas del proceso de la neurociencia, ¿cómo lo van a interpretar? ¿De qué manera lo interpretan? Porque si solamente lo llevan a que es que esto fue algo muy especial, que una persona logró, una persona neurodivergente, logró expresarse y lo van a tomar allá como un nicho que va a valer mucho dinero, pues ya creo que se vuelve muy comercial.
pero si lo hacen desde el estudio más profundo de la conciencia, desde el estudio más profundo de la mente, para lograr a través de esa sintonía, como se dice, ya no necesitamos la verbalización, el lenguaje, lo simbólico, sino que ya podemos hablarnos telepáticamente. Ya podemos hablarnos telepáticamente y ella estaba hablando telepáticamente, estaba mostrando todo su dolor, todas sus cosas y buscó cómo hacerse entender en un mundo que es bastante complejo para una personita así. Sí, Gracias, Caro. Bueno, aquí es muy importante, no sé si alguien más me quiera decir otra cosa que haya podido observar. Nada, el chat está cerrado. Bueno, ¿está cerrado el chat? No, No, ¿verdad? no, No. aquí se escucha perfecto. Ah, bueno. Em, Sí, bueno, está cerrado. rápidamente. ¿Sí está cerrado? Ay, sí, me lo suponía porque no no, ya, estaban ya. hablando. Dime. Ahí está abierta, está abierta. Ah, ok. Porque hoy no están participando, ¿no? ¿Qué pasó? Están dormidos. Me va a tocar decir, No, el chat, Perdón, obligatorio, perdón, enciendan, pero el chat. enciendan Francisco, a mí cámara. me parece deshabilitado el chat. Fíjate, Sí, sí, Francisco, sí, no sé. Sí. perdón, perdón. Sí A está ver, a ver. desactivado el chat. Ay, a mí no me sale. Espérate a verlo. Ahí ya. Aún no. Ya no. Ya se oye. No, el No, es chat. el chat, es el chat. La voz está, el audio está activado. Sí, el audio No está está activado es los chats. ahí. Pero no me da más. ¿Por qué no lo deja activar? Ay, no me lo deja activar. Ujú. Chat desactivado. Espérate, miro aquí. Se me fue la. Ay, se me fueron. Esperen, 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 ¿qué hice? Ya. Es que se me perdieron todos. Estamos aquí. No, no los veía, se me fueron. Ahí. Yo le oigo, le escucho, oigo a mis No, compañeros. pero quería que escribí porque no me lo deja activar. Es que el audio sí, lo que no está es cuando se escribe el chat para El escribir. chat, Ah, sí, no, el pero no chat. me deja. Ay, cancelar, quítate de ahí. No, no me deja. Deshabilitado, es necesario deshabilitarlo. Sí, pero no, pues no sé, desde aquí no lo puedo deshabilitar. Entonces pedir a la compañera que permanece ahí que lo ayude a deshabilitar. Sí, porfa, si me ayudan sí, activarlo. Bueno, más porque el tiempo es corto. Sí, Entonces, deshabilitado. sí. em, ¿Qué pasa con este caso? ¿En qué momento ella vuelve a hablar? O sea, vuelve a, bueno, no a hablar, a expresar y vuelve a la vida. ¿En qué momento? Cuando la hermana logra la custodia, ¿sí? Si lo vemos desde constelaciones familiares, vamos a ver que siempre estuvo excluida, siempre hubo una exclusión, pero la hermana vuelve y la integra, vuelve, la coloca en el Sí, sistema familiar, le da un lugar y esto permite em, que ella empiece a expresar. Efectivamente, ya si lo vamos a ver desde la parte fisiológica, pues toda esta parte acá fonológica, pues ya no lo vamos a lograr, los músculos y todo, pues para que pueda hablar. Pero empezó a expresar todo y muchas de sus esculturas tienen que ver con la mujer. Entonces, si nosotros analizamos, empezamos a ver desde constelaciones familiares que ella muestra la situación, está diciendo es por acá y esto hay que sanar y esto hay que hablarlo y esto hay que decirlo. Y eso era lo que hacía en su arte. Entonces, ¿cuánto tiempo no hablé? Y de hecho, cuando la encuentra la hermana, pues ella está en una condición, pues, lamentable, ¿no? Y cuando comienza todo este proceso, vuelve a la vida, vuelve a nacer, ¿no?
Y eso sí, es lo que pasa, eso es lo que pasa con las constelaciones, volvemos a nacer cuando nos integran. O sea, acá fue como si la hermana lo hubiera constelado sin darse cuenta, la volvió a integrar. Dijo, esa es mi hermana, o sea, sí, es mi gemela y sí, tiene que existir, se tiene que hablar de ella. Y fíjense tan hermoso lo que son los ancestros. No se quedó solo en la institución de arte, en la escuela de arte. O sea, es una artista reconocida a nivel mundial. ¿No? Miren esa compensación sí. tan linda, la integración, ¿no? Sí, ahí lo que se ve, profe, es el amor y, y la integración que tuvo su hermana, ¿no? Porque sin ella no lo había logrado. No lo habría logrado. Sí, Así es, sí. no lo habría logrado. Bueno, Entonces, ahí hubo esa representatividad ujú, muy grande, filial, y que la exacto, hermana dejó de hacer otras situaciones que también le competían a ella como hermana, pero se dedicó a su otro yo, como dice. Yo soy otro tú, tú exactamente. eres otro yo. Sí, fue algo muy... Y la integración que se ve en los talleres, ¿no? El análisis que se hace de todas las preguntas que se hacen cada uno de los representantes, tanto en el arte, porque hay uno que dice, si nosotros le damos aquello que no tiene estudio, porque ella hace un arte sin tener estudio de coreografía, de pintura, de todo aquello que se estudia dentro del arte, no lo tuvo. Entonces dice, si le damos, aquí va a haber un problema, porque los que han estudiado, los que han evaluado, los que tienen la teoría, los que tienen el lenguaje, los que tienen eh, todo aquella manifestación de lo que es el arte en general, pues van a decir, ¿por qué esto le han dado más importancia que esto que también nosotros nos hemos vinculado? Entonces ahí también se puede presentar un inconveniente en un momento de, no, considero yo que no se debe exagerar, porque tanto se tiene que mirar a aquellos que se han quemado en su trabajo para buscar la parte artística, el desarrollo de su arte a través de una temática educativa, y aquel que de pronto afloró por el dolor para poder representar todo su sistema de ideas y su lenguaje a través del arte. Vale, Caru, gracias. Bueno, continuemos. Buenas prácticas para la inclusión y acompañamiento de personas neurodivergentes. Para fomentar entornos inclusivos y de apoyo a personas neurodivergentes como autismo, TDAH, dislexia, entre otras, es fundamental implementar estrategias que reconozcan y valoren sus formas particulares de comunicación, procesamiento y trabajo, que es lo que vemos pues con nuestra artista. Comunicación inclusiva va a ser, va a tener claridad y estructura en los mensajes. Entonces, usar instrucciones concretas, listas y cronogramas visuales para facilitar la comprensión y reducir la incertidumbre. Espacios de comunicación alternativos. Ofrecer canales diversos como correos electrónicos, chats o herramientas de gestión de proyectos para quienes prefieren la comunicación escrita o asincrónica. Escucha activa, presentar atención a la intención y contexto del mensaje, evitar interrupciones y validar las experiencias de las personas neurodivergentes. Evitar lenguaje ambiguo, usar expresiones literales y eliminar jergas o dobles sentidos para evitar malentendidos. Recuerden esto muchísimo en el autismo. Bueno, en TDAH también. Entre más concretos, más fácil la vida. Adaptaciones en el entorno laboral, flexibilidad en horarios y modos de trabajo, permitir modelos de trabajo que se adapten a las necesidades individuales, como espacios tranquilos, opciones para estar de pie o sentado y horarios flexibles. Uso de tecnologías de asistencia, incorporar aplicaciones de gestión del tiempo, plataformas de comunicación basadas en texto, servicios de transcripción y herramientas de IA para facilitar la organización y comunicación. Espacios de reducción de estímulos. Crear áreas donde las personas puedan aislarse para reducir ruido o luces intensas que dificulten su concentración. Aquí muy importante tener en cuenta.
Em, un neurodivergente que se satura, digámoslo así, que se sobreestimula, requiere estos espacios como de, momento, no me hables, no quiero escuchar, no, necesita autorregularse, ¿sí? Entonces es importante entregárselos. Tienden a tener síndrome del trabajador quemado, síndrome de burnout, y se agotan, ¿sí? Entonces muchas veces llegan a un momento donde dicen, necesito parar, y es importante parar, ¿sí? Cuando aprenden a gestionar esto, es maravilloso porque empiezan a escuchar su cuerpo, su cerebro. Y esto deberíamos hacerlo todas las personas, ¿sí? A escuchar hasta dónde puedo trabajar, hasta qué horas puedo estar despierto. Todos debemos integrar esto en nuestra vida y en nuestro cuidado de nuestro cerebro. El uso de tecnologías ayuda muchísimo, como les digo, a concretar, a poder comunicarse, por ejemplo, cuando las personas no son verbales. ¿Sí? Tengo una manera de expresarme, me están escuchando y esto es muy importante. ¿Mm? Programación neurolingüística. No, me refiero al uso no tanto a la programación, sino a las herramientas, ¿sí? A las herramientas como tal que permiten a los neurodivergentes expresarse, comunicarse, hacer parte de la sociedad, del entorno como tal, em, a partir de sus, bueno, de los recursos, digámoslo así, de los recursos que me otorga el mundo, ¿no? Para poderme comunicar, para poder interactuar, para poder trabajar. Y eso es pues lo que estamos hablando con el uso de las tecnologías, que ahora facilitan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un sordomudo, el sordomudo nos puede mandar los mensajes, lo único que no vamos a ver son los conectores, ¿sí? Porque ellos no hacen conectores. Recuerden que, por ejemplo, el idioma materno de ellos es ay, se me olvidó. Bueno, el que Lenguaje de tienen, señas. el lenguaje de señas, sí, el que se hace con señas. Exacto, gracias. Ese es el lenguaje materno de ellos, ¿sí? Ese es su idioma. Entonces, por ejemplo, el español, el inglés, el francés, esa es una segunda lengua. ¿M? Entonces, por eso es que ellos cuando envían sus mensajes no tienen los conectores, pero se entienden perfectamente, ¿no? Cuando yo hago, por ejemplo, una clase acá, yo solía, por ejemplo, en la universidad, cuando dictaba las clases, siempre hacía videos de la clase, hacía toda mi clase y colocaba el mismo material, lo explicaba y lo hacía con una intérprete. Entonces, eso lo adicionaba a la plataforma y cuando yo iba a la clase, mi estudiante que era sordomuda, ella podía trabajar en la clase y se integraba en la clase presencial porque ya el recurso lo tenía, había podido ver su clase y comprendía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer en cada espacio. Políticas inclusivas y formación. Entonces, capacitación y sensibilización, formar a equipos y líderes sobre neurodiversidad para fomentar empatía, respeto y comprensión. Yo siempre los invito, como les dije, háganlo desde las barreras de las demás personas, de los equipos, desde la parte organizacional, ¿sí? Para que empiecen a sentir y decir, ay, yo también tengo barreras, ¿sí? Hacer conciencia. Y entonces es más fácil esa sensibilización. Procesos de selección inclusivo. Y esto no solo para los procesos de selección laboral, ¿no? También cuando se hacen las admisiones en los colegios. Hay eso con todos los niños, porque últimamente las pruebas son pruebas donde evalúan, yo les digo a veces que evalúan a los niños con letra Arial número 2 y es, mejor dicho, es un examen larguísimo. Entonces, adaptar, ¿no? Adaptar para las edades, em, para las neurodivergencias, ¿no? Las entrevistas y las admisiones a cualquier lugar, para que sean pues de fácil acceso, ofreciendo formatos alternativos, entrevistas virtuales y tiempos adicionales. Incorporación y desarrollo profesional. Asegurar que la inclusión continúe con el onboarding, comunicación diaria, revisiones y oportunidades de promoción.
apoyar a la salud mental, integrar el bienestar emocional con recursos como horarios de descanso flexibles y servicios de asesoramiento. Esto es muy importante. Cultura organizacional, valorar la diversidad de habilidades, reconocer el aprovechamiento de las fuerzas únicas. Se nos acabó el tiempo. Em, Únicas de las personas neurodivergentes, como atención al detalle, perspectivas diversas y creatividad en la resolución de problemas. Fomentar un ambiente de respeto, promover una cultura donde todas las voces sean escuchadas y las contribuciones valoradas, evitando prejuicios y estigmas. Celebrar logros, reconocer públicamente el éxito y aportes de empleados neurodivergentes para fortalecer su sentido de pertenencia. Y listo, bueno, acá tienen los recursos, entonces pues tienen autores, tienen la cita, los años, el link que pueden pues buscar, ingresar de una vez a cada artículo, algunos videos recomendados, otras referencias con su resumen y acá pues obviamente sus fuentes. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias, Muchas gracias. ustedes. profe. Realmente muy Oh, interesante el tema. Eso. Hoy terminé mi jornada tarde y me logré conectar tarde, pero me parece muy interesante. También vi pues el video. Ya Caru lo dijo casi todo, pero me llama mucho la atención el hecho de poder ver. Me da mucho sentido. Mientras uno pueda ver, puede sanar. Si no ve, no sana. Llámese ver a incluir, llámese ver a reconocer, llámese ver a sentir al otro, llámese ver a hacerlo parte de, y creo, o es el mensaje que a mí me queda de ese video. En hermoso. medio de su discapacidad y de todas las personas a su alrededor con discapacidad, cuando se daban la mano, era como tocarse el corazón. Yo lo interpretaba así. Podía que no hablaran, podía que sus cuerpos, soy fisio, entonces lo mío es como el movimiento, aunque sus cuerpos no estuvieran en postura alineada y demás, era como si se tocaran el corazón, era como si se hablaran desde el alma, era como poderse sentir útil en su mundo. No sé cómo explicarlo, como que se sentían útiles en su mundo. Y me llamó mucho la atención el hecho de que hubieran los críticos de arte, porque era trascender también todas esas instancias, ¿no? Yes. O sea, ¿qué quiero expresar? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles eran los sueños escondidos? Porque la hermana decía como que posiblemente estaba en alguna parte un bebé que ella hubiera querido y no pudo tener, o que quizás estuvieran las dos, cuando estaban como los tubos ahí puestos. Bueno, yo le digo tubos, pero eso tendrá algún nombre técnico en el arte. Yes. Entonces, todas esas cosas que no dejan de ser porque el cuerpo pierda funcionalidad. Ujú, ¿Sí? así es. Tú explicabas, o sea, el aparato fonador no le funcionaba. Yo de hecho tengo una discapacidad, yo tengo una discapacidad importante auditiva, tengo algo que se llama cofosia, eso quiere decir que perdí la audición completa de un oído y me funciona parte del otro, eh, pero sentirse útil en medio de la condición que cada uno tenga. Entonces Vale. me pareció muy chévere, llegué tardísimo, pero me encantó tu clase, Gracias. muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, me Gracias, toca gracias. interrumpirte. Si quieren, mañana, bueno, la Sí, próxima clase abrimos un espacio y podemos seguir conversando. Nos quedamos hoy sin chat, no sé, no lo pude habilitar. sí a la vida. Agradecerles porque ya tienen que entrar a otra clase acá. Entonces, abrazos, bendiciones, gracias por esos corazones. Gracias que cada vez que voy a terminar una clase veo todos los mensajes tan bellos, muy lindos, muy generosos Sí a la ustedes. vida. Sí a Comentarios. la vida. Sí a la vida, Karin. Sí Chao, a a la vida. descansar porque necesitan la sala. Chau, chau. Y ya.